¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? La gente de la Biblia, que en el horario de las 15:30 o después, con los programas subidos ese mismo día, pueden seguir, en este caso, esta lectura que estamos haciendo del Evangelio de Lucas, que creo que nos está aumentando, digamos, el conocimiento, ¿sí? De los relatos conocidos, de las expresiones de Jesús, de los contrincantes y de toda la vida que estamos viendo de los 3 años de Jesús en Palestina y tratando de desentrañar lo más que podamos para nuestras vidas. En este momento, como dijimos, entrando ya en la segunda parte, supongo que en la segunda parte es la segunda mitad, digamos, porque es más fuerte el contenido de las enseñanzas de Jesús. Hay menos relatos episódicos y hay más, aún en medio de un encuentro, como vamos a empezar hoy, el capítulo 14, pero hay mucha enseñanza apuntando al discipulado. Así que a lo que Jesús quería, a lo que Dios quería, y en realidad uno ve ahí a lo que se estaban perdiendo toda esa gente que tenía al Dios encarnado ahí y que lo único que hacía era pelearlo y buscarle, no sé, oposición de todas maneras con tal de tratar de escucharlo y abrir el corazón. El capítulo es el final, sí, el capítulo tiene una indicación, una frase muy conocida de Jesús, que la vamos a ver al terminar, que creo que ahí tomo esa idea. Si Jesús es como que estaba yendo cada vez más a fondo, ¿no? Cuando al principio, acá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, recién lo volví a mirar a ver dónde estaba la parábola del sembrador, Jesús empezó a hablar de los distintos tipos de gente, de las distintas reacciones frente a su mensaje, pero ya ahora es mucho más fuerte el contenido, ¿sí? Por eso lo leemos con esa sensación de ya no es tan grata la predicación, pero no porque él no quisiera, es porque tiene que estar todo el tiempo discutiendo o no, pero sí enseñando a la oposición, tratando de que escuchen, tratando de que escuchen. Bueno, capítulo 14 del Evangelio de Lucas, aquí estamos, versículo 1. Por suerte comienza con un episodio. Un día Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. A diferencia de las otras veces, acá la indicación es que era un notable, o sea que era más importante que los otros fariseos que lo habían invitado a comer para tantearlo, ver si cometía algún error, si hablaba en contra de la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Pero aún el notable dice, era sábado, así que estos estaban acechando a Jesús. Acechando, las palabras que va usando Lucas son cada vez más fuertes y precisas. Ya no era para ver que enseñaba, no, acechando. Allí, delante de él, fíjense cómo está armando la escena, estaba un hombre enfermo de hidropesía. Jesús les preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos, ¿está permitido o no sanar en sábado? Así que esta vez Jesús abrió el paraguas, como decimos acá en Buenos Aires, o no sé, en la Argentina, antes que llueva, él los enfrentó, ¿sí? Porque antes, después del milagro, después de la sanidad, de la curación, de la liberación, decían, pero en sábado, el último que habíamos visto, el jefe de la sinagoga que había increpado a la gente. Acá
parecía como que Jesús estaba mansamente frente a ellos. ¿Y qué pasó ante la pregunta de si estaba permitido o no sanar en sábado? Ellos se quedaron callados. Entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. Yo me dije, qué cortito, en otros estaban los detalles, sí lo tocó, sí le preguntó. Es que ya Lucas había contado con mucho detalle desde el comienzo. ¿Se acuerdan que empezamos con el capítulo 4? Cada uno de los milagros de sanidades. Él no ha contado todos en su evangelio, es como fue eligiendo y ahora en el capítulo 14 nos vino un express, este es un milagro express. Tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. También le dijo la misma ilustración de en la página contraria que tengo yo acá, en el otro capítulo, cuando él sanó a la mujer encorvada. Les dice, si uno de ustedes tiene un hijo, en el otro caso no había dicho un hijo, había hablado solo de los animales, un hijo o un buey que se le cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Era tan sencilla la ilustración. ¿Podían haberse defendido? ¿Podían haber argumentado con la ley? Y no pudieron contestarle nada. De manera que este episodio que repite los otros episodios frente a los fariseos que buscaban acecharle, lo terminó rápidamente porque ellos se negaron, como los que llaman jueces, y se niegan a contestar las preguntas. Nada. Ya era como que, no sé si no querían discutir o si realmente era tan fuerte el argumento de Jesús que no podían contestar nada. Pero siguió la comida esa noche, porque dice Lucas al notar, en el versículo 7, al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola, ¿sí? Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Y la enseñanza final, porque Jesús normalmente tenía un cierre, que era la enseñanza clave. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En relación con el tema de sanar en sábado, pareciera que esto no tiene nada que ver, ¿no? Sin embargo, muestra primero la observación. Hay varias veces que se lo ve a Jesús observando una situación para después dar una enseñanza. ¿Se acuerdan cuando observaba a los que daban la ofrenda? Creo que era en la entrada del templo, y Jesús después hacía una declaración importante acerca de las actitudes, ¿no? Esto parece algo de normas sociales. Ahora, en todo el Nuevo Testamento, las cartas dice mucho acerca de esos temas, pero busqué, porque en Proverbios también hay algo. A ver, ¿dónde era? No te des importancia, en Proverbios 25, 6, 7. No te des importancia en presencia del rey, ni reclames un lugar entre los magnates. Más vale que el rey te diga, sube acá, y no que te humille ante gente importante. Claro, ahí volví a pensar, es que Jesús sabía todo el Antiguo Testamento y estaba aplicando una enseñanza normal que ellos la conocerían muy bien, ¿no? De manera que esto quedó en el Evangelio, porque, a ver,
todo esto tiene que ver con el discipulado que Jesús estaba enseñando. Un discípulo de él tenía que ser, en primer lugar, humilde, y tenía que no considerarse mejor. De paso, esto lo escuchaban esos que hace unos días antes estaban peleando para ver cuál iba a ser el mejor, ¿no? De manera que es una enseñanza de norma de vida. Bueno, seguimos. También dijo Jesús al que lo había invitado, de manera que esto fue un raconto de las enseñanzas de Jesús ese día en la casa del notable de los fariseos. Le dijo al que lo había invitado, al notable de los fariseos, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Esto parece una de esas sencillas indicaciones, ilustraciones que Jesús da, y me quedé pensando y lo leí 2 veces para ver, en ese contexto, porque se dan cuenta que es distinto si lo leemos así separadito como un cuadrito, a que si lo leemos en el contexto de que él estaba con fariseos que lo estaban acechando y les estaba dando lecciones de normas, de relaciones en la sociedad, aparentemente, pero detrás de ellas había importantes enseñanzas acerca de lo que significaba ser discípulo. Me sorprendió y encontré una clave para esto, porque les dijo al fariseo dueño de casa, cuando estarían diciendo, ¿pero qué dice esto? No vamos a invitar a la familia, ni a la gente cercana, ni a los ricos de mi élite social, tenemos que ir a buscar a los ciegos, cojos, a todos los desposeídos de la sociedad. No podían entenderlo de ninguna manera. Ahora, ¿cuál es el contexto de eso? El contexto está en la palabra, entonces serás dichoso. Y dichoso Jesús dijo, a ver si lo tengo por acá, dichoso Jesús dijo en el llamado Sermón del Monte. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas que no son todas las de Mateo, sino las que eligió Lucas? Dichosos son ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Acabo de leer Lucas 6, 20 al 22, que ya lo leímos hace unas semanas. De manera que en este contexto Jesús les estaba diciendo eso que parecía una barbaridad, no invitar al núcleo cercano, pero es que este cuentito iba mucho más allá. Era si querés ser digno del reino de los cielos, pensá también en los otros, en los que no tienen, y no te pases solamente haciendo fiestas para los tuyos. Porque eso que les dice, invita a esos que no tengan con qué convidarte a su vez en sus casas. Pero estaba diciendo, mirá a los demás, mirá a los necesitados, mirá a los desprotegidos, porque esos son los dichosos. Y después siguen, ¿no? No, entonces dice, será dichoso, ¿no? Eso era lo otro que sigue. Pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos.
en la resurrección de los justos. Yo creo que ni lo escucharon, ellos estaban pensando, pero ¿cómo nos vamos a invitar a...? No, pero Jesús habló de la resurrección de los justos. Y eso era algo que no sé si tenía ningún... Jesús estaba empezando a hablar de la resurrección, apenas estaba empezando a que entren en esas cabezas conceptos que quizás estaban de alguna manera en el Antiguo Testamento, pero era muy difícil que ellos lo pudieran asociar con la manera en que ellos se movían en la sociedad. Cuando, si miramos desde el principio del capítulo, toda su función en este momento era acechar a Jesús a ver si se salía un puntito del dogma judío de la ley. Y Jesús les estaba hablando de tomar en cuenta a los necesitados. Ahí había dos discursos, sordos completamente. No tenían, ninguno escuchaba al otro. Jesús sí quería que escucharan. Jesús quería que escucharan, pero no tenía forma de entrarles. Pero lo que iba haciendo, y reconozco que ahora leyendo en voz alta y leyendo despacio, me estoy dando cuenta, él les metía un concepto. En la resurrección de los justos van a estar aquellos que dejaron de mirar su propio grupo social, su propia vida, y estaban abiertos a los necesitados. Al oír esto, sigue esa reunión, la mitad del capítulo es de esa reunión. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Qué lástima que no dice quién era uno de los que estaban, era uno de los fariseos, estaban sentados a la mesa. Pero tomó la palabra dichoso que Jesús había dicho recién, era un seguidor, era un discípulo, era uno de los fariseos que se había hecho discípulo de Jesús sin decir nada. Y esto me hizo recordar Apocalipsis 19:9, casi al final del Apocalipsis, dice Juan, pero en la boca de Jesús: el ángel me dijo, lo dice Juan, escribe: dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Todos sabemos que el Apocalipsis no había sido escrito hasta el año 85, 90. Nada que ver. Solo Jesús sabía esto. Sin embargo, había de sus enseñanzas, de todo, así como acababa de hablar de la resurrección de los justos, él ya estaba enseñando acerca de la vida eterna. Y entonces quizás este hombre había escuchado hablar o había escuchado alguna de las muchas parábolas que Jesús habló del banquete final. Y entonces Jesús contó otra parábola. Jesús le contestó: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados: vengan porque ya está todo listo. Esta parábola es los preparativos del banquete. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Esta es muy conocida, pero yo creo, no sé si habrá alguno que la leyó, en el contexto del capítulo 14. Empezaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. ¿Cómo compró un terreno sin haberlo visto primero? Segundo, te ruego que me disculpes, sí, eso sí, muy buen político. Otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. También compró los bueyes sin probarlos, sin ver. Bueno. El tercero, otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. A mí me parece que un amigo no invitaría a sus amigos el día del casamiento, ¿no?
No, sería justo que ese día invitara, hiciera una fiesta. Todo huele a excusa. El siervo regresó y le informó de esto a su señor, entonces el dueño de la casa se enojó y mandó a su siervo. Varias veces, ¿no? En estas historias que Jesús contaba, mostraba el enojo del Señor, el enojo de Dios ante la invitación a lo que nosotros ahora sabemos que son las bodas del Cordero. Sal deprisa por las, lo invitó a su siervo, lo mandó. Sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Recién había hablado de eso también Jesús, ¿eh? No fue otro día, era recién, en ese mismo contexto. Yo creo que esta gente debía tener las orejas coloradas de ese golpeteo que Jesús les daba con una cosa, con otra, profundizando en la enseñanza. Así que los invitaba el Señor y todos tenían excusas. Esto hay que desentrañarlo. Señor, le dijo el siervo, ya lo hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Hay lugar en el banquete del reino de los cielos. Y fueron invitados y vinieron todos los necesitados. Esto me hace pensar en la bienaventuranza de Mateo, que completó, bienaventurados los pobres en espíritu, los necesitados, los que se sentían necesitados. Esos llegaron, esos pudieron entrar a las bodas, al banquete final. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Esto daría para que un grupo café se ponga a discutir qué significará. ¿Cuántos significados puede llegar a tener esta parábola? Porque da toda la impresión que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Esos son los judíos que no querían reconocerlos. Esto me parece lo más fácil. Esto me parece lo más fácil, lo más obvio. Esos judíos que no lo reconocían a Jesús, que lo único que hacían era acecharlo para hacerlo caer y para demandarlo, como lo iban a hacer después, esos no iban a entrar. Y Jesús se los estaba avisando, no los estaba maldiciendo, se los estaba alertando, como toda la Biblia que está Dios alertando para que puedan volverse a Él. Ahora, y eso otro que primero manda a buscar a los necesitados y que como en más lugar manda a ir por los caminos, traerlos a todos de prepo. A mí me parece que es un llamado a la iglesia de este tiempo. Cuando Jesús estaba acá en la tierra, el gran problema era que todos eran religiosos. Nuestro gran problema ahora es que una gran mayoría no es religiosa y ni quiere saberlo. Y entonces la iglesia de Jesucristo, con su mandato, es la que tiene que ir a forzarlos a entrar, no quiere decir a la fuerza, pero quiere decir a tratar de que conozcan al Señor verdadero y que vengan a Él para poder llegar al banquete que Dios tiene preparado. Por eso decía al principio que todas estas enseñanzas tienen una fuerza muy grande y cada vez que se acerca a la cruz, cada vez es más fuerte la enseñanza. Viene ahora grandes multitudes, versículo 25, vamos por 14, 25. Grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. La traducción es más antigua, dice, si no aborrece. Y no es la idea de odiar, esta es la idea. No sacrifica el amor. O sea, que primero sea Dios y después
toda la familia, todo lo que forma parte de los amores de la persona. Acá está mucho más claro, no sacrifica porque este es el precio del discipulado. Capítulo 9 ya lo vimos y vuelve a repetir. Era otro grupo, evidentemente, y aún no sacrifica su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Creo que no tengo tiempo para hablar, pero en 9:23 dice la misma frase, con otro grupo, con otro tipo de gente. ¿Estamos? O sea, Jesús estaba hablando sus mensajes fundamentales en distintos escenarios. Acá estaba la casa de un fariseo rodeado de fariseos acechantes. Y en otros casos dijo esto a las multitudes que lo seguían, para que no lo siguieran livianamente. Él no quería, como toda la vida, cristianos de forma, de nombre, de familia, de lo que no era genuino, de lo que era... bueno, ahora me viene el sembrador, de lo que no eran los 3 primeros tierras, que ninguno de esos había sido digno de llegar al banquete del reino. Bueno, pero acá viene un texto que no está en los demás, Dice Lucas en 14:28, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, ese hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Este es un dato que el pastor Daniel González lo ha enseñado porque tiene que ver con la manera de administrar la vida. Pero Jesús estaba hablando del precio del discipulado acá. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Acá estaba hablando del costo, ¿no? Jesús no quería compromiso con él, ciego, así, sin saber, tontamente, ¿no? Yo voy a una iglesia, yo pongo plata, ese compromiso livianito no lo quería Jesús, ¿no? El costo que él pedía era radical. Volvemos con la palabra esa que hemos estado, compromiso completo, entrega a él. Y había dicho someter todos los intereses y todos los afectos, someterlos a él. Primero, el Señor estaba primero. Bueno, entonces lo último de este capítulo 14 dice, la sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono, hay que tirarla fuera. Y fui a ver a Marcos, creo que era Marcos también, esto era el Sermón del Monte. Dice, Marcos relata eso, la sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Lo mismo, que no falte la sal en ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros. Esa enseñanza la debió haber dado Jesús, Marcos la tomó. ¿Y Mateo qué tomó? Ustedes son la sal del mundo. De manera que esto lo dejo para que lo tomemos, lo recibamos, pongamos la Biblia enfrente a nosotros y pensemos de qué manera yo, que soy sal del mundo, tengo que cuidar que mi actitud y trabajo de sal, que ayude, que sirva, no se
desperdicie, no se anule. Y Jesús terminó toda esta enseñanza con esa frase tan común y tan ya leída 1000 veces: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y entonces me lo puse a pensar, los oídos por acá, ¿no? Lo que recibimos de él, la palabra entra por acá. ¿Y qué está cerca del oído adentro? El cerebro. Cuando Jesús decía, el que tenga oídos para oír, piense, porque todas esas enseñanzas eran, no quiero discípulos flojitos que no sirvan para nada. Y me acuerdo de la higuera esa, de la higuera que el Señor quería cortar. Bueno, se termina el 14 y nos deja pensando, y hay que volver a leerlo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos hable. Muy bien, volvemos a encontrarnos. Mañana con Elsa. Mañana Elsa va a terminar el tercer capítulo de Ezequiel. No se lo pierdan, porque Ezequiel dijimos que era un profeta difícil y tenemos que seguir muy atentos con este sesudo trabajo que Elsa nos ha entregado. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana.